Reflexión espiritual número 2, año 7. Serie: El Espíritu está sobre mí. Tema: El Espíritu Santo, alma de la misión, parte 2. La oración. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad de hombres católicos San José. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Con gozo y alegría en nuestros corazones al saberlos amados por Dios, continuamos desarrollando el nuevo ciclo del programa Testigos de su Misericordia para la formación permanente de predicadores católicos. Los invitamos a perseverar y permanecer para recibir con humildad y gratitud la enseñanza de Jesús. Aquí sí, sentados y sentadas a los pies de Él. A continuación, hermanos, los invito a que nos apropiemos de lo aprendido y escuchado en los años pasados, uniéndolo a la nueva misión de este año. Es un recorrido maravilloso el que tenemos y es básico que volvamos a esas enseñanzas iniciales para podernos fundir en esa nueva misión que es la que consolida ese camino de 2 años y ahora va a consolidarnos ese aprendizaje en este año tercero. Como hemos aprendido, hermano y hermana, no importa la fecha en la que tú estés recibiendo esta enseñanza, el momento que la recibas, incluso si la ves varias veces, en la fecha en la que estás viendo esta enseñanza, en esa misma fecha y en ese mismo instante, la gracia de Dios se manifiesta en ti y la enseñanza es para ti, para ese específico momento de vida, como lo está haciendo ahorita para cada uno de nosotros. Así que vas a repetir conmigo y la vamos a proclamar porque es palabra de Dios. Tiene algunos párrafos que le he adicionado para que vaya enlazando una cita bíblica con la otra, pero el fundamento es la palabra de Dios. Di conmigo, yo, y di tu nombre, Carlos, soy santo. Tu mujer di, soy santa. Hoy lo voy a hacer en versión de mujer. Ya, tu hombre di santo y como hombre, y yo voy a acompañar hoy a las mujeres. Entonces, yo soy santa.
e inmaculada ante Dios por el amor en Jesucristo mi Señor. Por eso expreso desde el fondo de mi alma y corazón, yo y tu nombre. Con Cristo estoy crucificada. Vivo, pero ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ello, lo que reflejo en mi testimonio de vida por gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, es que yo, di tu nombre, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que me conceda, según la riqueza de su gloria, ser fortalecida por la acción de su Espíritu en mí, en mi mujer interior, en mi hombre interior. Que Cristo habite por la fe en mi corazón, para que arraigado, arraigada y cimentada en el amor, pueda comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de ese amor de Dios, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que me vaya llenando hasta la total plenitud de Dios. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bueno, llenos de esa fuerza y ese poder de la palabra con el Espíritu Santo, de ese recorrido que estamos haciendo, hermanos y hermanas, recibamos con nuestro corazón dispuesto la enseñanza sobre cómo, al vivir en Cristo y Él en cada uno de nosotros y siendo su Espíritu, el Espíritu Santo, el alma de la misión, cómo nos comunica el poder cumplir este envío y esta misión que nos va a regir durante todo este año litúrgico, haciendo vida en nuestro testimonio, la palabra de envío y misión que nos da el Señor. Y es la siguiente: di conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Es algo maravilloso. La misión hoy que está integrada en esa exhortación inicial es la que nos va a permitir cumplir esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy estamos reconociendo lo que hemos aprendido, que el Espíritu Santo es el alma de la misión. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Dilo conmigo. El Espíritu Santo es el alma de mi misión. Digámoslo de nuevo. El Espíritu Santo es el alma de mi misión. Y ese Espíritu está hoy sobre mí. Amén. Muy bien. Qué bien lo estás haciendo. Maravilloso. Te felicito. Bueno, antes de introducir a mi hermano José Luis Alberto, que nos va hoy a compartir y a colaborar con el tema de la oración, déjame nada más recordar un poquito sobre el primer tema. Ese tema que Canta la Mesa, el Monseñor Canta la Mesa nos ha preparado para que comprendamos cómo podemos nosotros hacer y dejar hacer al Espíritu que sea el alma de mi misión, de tu misión. ¿Qué tengo que hacer? El Señor nos dice a través de Cantar la Mesa. Esa es su voluntad para ti y para mí en este momento de nuestra vida espiritual. Y el primer tema se llama el medio y el mensaje. Es muy importante. Brevemente te lo resumo para que podamos extendernos en el segundo tema, que es la oración. Pero antes de entrar a ese tema sobre la oración, debemos de estar ya nosotros convencidos en el Espíritu de que tenemos que conocer cuál es el medio y el mensaje que tenemos nosotros que comunicar. Santa la Mesa nos explicó, tú ya lo escuchaste en la enseñanza pasada, te invito a que la veas para que puedas extender esta breve síntesis que voy a hacer yo.
Él nos decía que para difundir una noticia, el problema que se plantea es que yo tengo que escoger y descubrir cuál es el medio por el cual la voy a transmitir. Va a ser el periódico, la radio, el internet, las redes sociales, ¿verdad? Porque el medio es tan importante en la moderna ciencia de las comunicaciones sociales como lo estamos viendo, tanto que hay un eslogan dice que el medio es el mensaje, dándole pues esa preponderancia al medio para poder comunicar un mensaje. Ahora bien, ¿cuál es el medio primordial y natural de la transmisión de las palabras? Así como yo hoy me estoy expresando contigo. Pues ese medio es el aliento, el soplo, la voz. Lo que sale de mí a través de mi boca es un aliento, es un soplo, es una voz, y que uniendo las letras y componiendo palabras, adjetivos y todo de nuestro lenguaje, pues vamos transmitiendo ese mensaje. Así que el medio primordial que tenemos nosotros para comunicarnos es a través de la palabra, ¿verdad? Es ese aliento, ese soplo, esa voz que es única e irrepetible en cada uno de nosotros, hermano. Entonces, qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma, por decirlo así, la palabra que se ha formado en el secreto de mi mente o en la tuya y la lleva hasta ustedes. Fíjese bien qué lindo, ¿verdad? Aquello que yo tengo en mi mente ahorita y que tengo escrito para poderlo comunicar adecuadamente, que antes de escribirlo tuve que pensarlo o apropiarme del pensamiento de Cantalamesa en este caso. Yo lo asumo en mi interior y lo comunico por ese medio que es mi voz, que es un aliento, es un soplo, porque cuando yo hablo saco aire, ¿verdad? Es ese aliento, ese soplo que empuja esa voz para que tú la escuches esta noche. Entonces, dice que eh, el Señor va a tomar la palabra que ya está en mi mente y por eso es que es importantísimo el carisma de nuestra comunidad, que es la formación permanente. ¿Por qué? Porque va a depender de la formación que tengas en tu mente, más lo que has bajado a tu corazón, porque de eso va a hacer uso el Espíritu Santo para poder expresarlo a través de tu voz. Pero si tú no estudias, hermano, si tú no te formas o te deformas porque estás siguiendo una ideología u otra religión que no es la de Cristo, entonces no es la católica, entonces hermano, está mal. ¿Por qué? Porque tu formación está adoleciendo de esa pureza de lo que debe uno comunicar. Y el Espíritu saca de nosotros lo que hemos aprendido, saca de nosotros lo que Él mismo nos ha enseñado, saca de nosotros lo que Él ha puesto, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y entonces dice Cantalamesa que el Espíritu toma, por así decirlo, la palabra que se ha formado en el secreto de mi mente y la lleva hacia los demás. Esa es la importancia de la preparación de un profeta, hermano. Hoy, el Papa León XVI en su catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II nos hizo una expresión maravillosa y dijo, si no oras, no te comunicas, si no recibes de Dios, no puedes hablar de Dios. Es esto, hermanos. Entonces, pero él quiere que comprendamos, pues, de que el Señor utiliza lo que nosotros somos y tenemos, sabemos y conocemos, y lo expresa. Nos permite expresarlo a través de la voz. Los demás medios, así como esta plataforma de Zoom que estamos utilizando, o la de Facebook Live, o la de LinkedIn, o Instagram, etcétera, ya cuando reproduzcamos esta enseñanza, esos son los medios, dice, que potencializan, ¿verdad? Potencializan y amplifican. Pero ¿qué amplifican y qué potencializan? Es el primer aliento, que es la voz. Esta voz que yo estoy expresando hoy y que José Luis va a expresar en un momento, es su voz. Yo no puedo expresar, dice Cantalamesa, yo no le puedo dar a José Luis mi voz, ni José Luis me puede dar a mí su voz, ni tú me puedes dar a mí tu voz, ni yo te puedo dar a ti mi voz. Por lo tanto, estás aprendiendo para que seas tú con tu voz la que comparta, la que propague, la que lleve el aliento de la palabra de Dios desde ti. Por ejemplo,
Yo no estoy aquí ni tú estás escuchando a Cantalamesa, porque Cantalamesa lo expresó con su voz. Desde su interior, de su ser, canta la mesa. Yo he apropiado, nos apropiamos de estas enseñanzas y ahora las estoy expresando desde mi voz, que es única e irrepetible, la mía. Pero cuando tú la recibes, la acoges, la guardas, aprendes, recibes la palabra en el Espíritu Santo, ya va a brotar de ti tu voz. Y entonces dice, y no importa ya los medios sociales que utilices para comunicar tu voz. Y esa voz ya no debe, eso es lo que aprendimos en ese primer tema, de que tanto el medio como el mensaje, esa voz que brota de cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso nuestra oración inicial fue, ven Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el único que convierte las almas de las personas que nos escuchan. Es el único, el Espíritu Santo, es el medio para comunicarse porque es el ruá de Dios, dice, es el aliento de Dios. Entonces, para que nosotros podamos convencer a alguien, convertir a alguien, solamente debemos nosotros prestar nuestra voz porque el ruá de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que va a transformar a los hermanos. Y para eso, hermanos, no se necesita la elocuencia del mundo, se necesita la elocuencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no solo es el medio, sino también es el mensaje. El Espíritu de Dios escribe en nuestros corazones el mensaje de Dios. Ese es el resumen de lo que hemos visto en el primer tema. ¿Verdad que es precioso? Claro, es reconocer, ¿verdad?, de que es una ley fundamental. ¿Verdad? Que la palabra de Dios, que son espíritu y vida, no se pueden transmitir ni acoger si no es en el Espíritu Santo. Así que nosotros sin el Espíritu Santo vamos a dar una conferencia. Una hermana me preguntaba en una ocasión, ¿cómo te pongo? Conferencista, motivador, predicador. ¿Verdad? Esa era la pregunta para ver cómo me presentaba ante el público. ¿Verdad? Porque a veces nosotros confundimos eso, que el que va como profeta, ¿verdad? No, no es un conferencista, no es un maestro de universidad, un catedrático, ¿verdad? No, porque el conferencista dice lo que es él y lo que él piensa y su opinión. El catedrático dice de lo que ha aprendido, da lo que ha aprendido desde su punto de vista. En cambio, el profeta, hermano, que expresa la palabra de Dios, que es espíritu y vida, para que esa palabra de Dios llegue a ser espíritu y vida en el oyente, ¿verdad? El profeta tiene que retraerse, morir a sí mismo y solamente ser el canal de comunicación para la voz, la roa de Dios, que es la palabra de Dios, que es la que lleva espíritu y vida. Y no se puede tampoco acoger, dice, recibir en el alma de la otra persona si no es en el Espíritu Santo. ¿Ah? O sea, el Espíritu tiene esa doble acción. El Espíritu comunica el roi de Dios, espíritu y vida, pero también mueve el alma de la otra persona para su conversión a esa palabra. He ahí la diferencia con un conferencista, o un gran locutor, un gran catedrático. No es que sea malo eso, no, pero eso es para comunicar conocimientos y de ciencia, etcétera, dentro del mundo humano, pero no para ser profeta, hermano y hermano. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy aprendamos o volvamos a recapitular como lo hicimos, porque esta enseñanza ya la recibimos en años anteriores, pero como hay hermanos y hermanas que están incluyéndose de nuevo en la comunidad, estamos reiniciando y reciclando esos principios básicos para poder ser profeta en la Iglesia Católica. El profeta en la Iglesia Católica es el que lleva la palabra de Dios, que es espíritu y vida, muere a sí mismo, solamente comunica la voz desde su ser personal, pero no se comunica a sí mismo, comunica a Jesús, comunica la palabra de Dios. Por eso es que nuestra misión dijo el año pasado, vivo, más ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, ¿verdad? Sí, sí, yo soy profeta del Señor, pero yo muero, mi profecía no hace nada, mi elocuencia no sirve para nada.
¿ya? El profeta es el Señor. Yo le doy paso a ese profeta para que comunique el ruá de Dios, el aliento de Dios, el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es el mensaje y es el medio, porque el Espíritu Santo es el que mueve, nos mueve a nosotros para hablar en nombre de Dios y mueve a la persona que escucha para acoger a Dios. ¿Verdad? Así que tenemos esa gran bendición que es el Espíritu Santo. Así que quede claro, la palabra de Dios es espíritu y vida, por lo tanto no se puede transmitir ni acoger si no es en el Espíritu Santo. Esta ley fundamental, nos dijo Monseñor Cantalamessa, es la que vemos en acción concretamente en la historia de la salvación, ¿verdad? Y hoy la hemos proclamado con ese envío que el Señor nos hace para este año. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sin eso, no podemos ser profetas. ¿Comprendido, hermano? Perfecto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Él es el que decide, Él es el que unge, Él es el que se posa sobre uno. Y me ha enviado, Él es el que envía a llevar la buena nueva a los pobres. No mi teoría, no mis opiniones, no mi ideología. La buena nueva, el Evangelio. Aquellos pobres y lo necesitan, como nosotros, pecadores somos. A todo pecador, a todo el mundo. Gloria a Dios. Después de la Pascua, Jesús exhortó a los apóstoles y a nosotros, hermanos, para que no nos se alejaran de Jerusalén hasta que no hubieran sido revestidos por la fuerza de lo alto. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, dice Jesús, que vendrá sobre vosotros para que podáis ser mis testigos. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Testigos de su misericordia. Bendito sea, Señor. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que es el mensaje y el medio, hermano. Sin el Espíritu Santo nada podemos. Con el Espíritu Santo somos profetas en el Señor, porque es el Señor el que es el profeta en mí en este momento y yo me quito y Él me utiliza para hablarte. Y hoy te está diciendo, yo hoy te exhorto, al igual que a mis apóstoles, recibe la fuerza del Espíritu Santo que viene sobre ti y con esa fuerza vas a ser testigo de mi misericordia. Gracias, Señor. Así finalizamos este tema inicial. Ahora sigue Cantar la Mesa, ya dejando claro que el medio y el mensaje es el Ruá de Dios, el Espíritu Santo, y sin Él nada podemos. Nuestro compromiso es vivir la vida en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo hacer para obtener el Espíritu Santo para la predicación? Ese es el tema precioso en el cual hoy vamos a compartir desde la voz de José Luis, desde su aliento, desde ese soplo que Dios le ha dado en el Espíritu Santo, para estar aquí primero, porque lo trajo él, y segundo, para lo que nos va a comunicar de esta enseñanza de Canta la Mesa, en ese mismo Espíritu Santo. Entonces el Espíritu nos está enseñando hoy y nos dice, ¿quieres saber cómo se obtiene el Espíritu Santo para la predicación? Pon mucha atención. Hermano José Luis, que el Señor te bendiga y esa nueva unción de Espíritu Santo que recibes te haga tener esa voz de profeta para hablar en el nombre de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos siga convirtiendo. Bienvenido, buenas noches y adelante, José Luis. Gracias, hermano Carlitos. Buenas noches, Buenas noches, hermano. damas y caballeros que nos escuchan, que nos escucharán. Buenas noches, bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar acá y recibir el mensaje de Dios Padre, el mensaje de Jesús, Dios Hijo, por medio del Espíritu Santo. Dios Amén. Espíritu Santo. Vamos a continuar con las enseñanzas de un señor Rainiero Cantalamessa.
Me gustaría empezar con una parte que se terminó, la enseñanza pasada, que también dijo Monseñor Raniero Cantalamesa. Destacaré dos medios que considero esenciales para este propósito, el propósito de dar el mensaje. Y esos dos medios esenciales que considera Monseñor Raniero Cantalamesa son la oración y la rectitud de intención. Lo que dijo no se aplica solo a la evangelización, sino que aplica a todo nuestro ministerio pastoral, por lo cual él cree que nos interpela a todos, incluso a quien no está ocupado en la predicación en sentido estricto. Ahora sí entramos de lleno con el punto de esta mi participación. Entonces, la oración dice, es fácil saber cómo se obtiene el Espíritu Santo para la predicación. Es suficiente ver cómo lo obtiene Jesús y cómo lo obtiene la misma iglesia el día de Pentecostés. Lucas describe el acontecimiento del bautismo de Jesús de la siguiente manera. Mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él. Mientras estaba orando, se diría que para San Lucas fue la oración de Jesús la que abrió los cielos e hizo descender al Espíritu Santo. No mucho después, en el mismo Evangelio de Lucas, leemos: mucha gente acudía para oírlo y para que los curase de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar. Ese pero adversativo es muy elocuente. Crea un contraste especial entre las multitudes que apremian y la decisión de Jesús de no dejarse arrastrar por las multitudes, renunciando a su diálogo con el Padre. La tradición evangélica se ha preocupado de transmitirnos únicamente las noticias sobre la oración personal de Jesús. Pero todo hace pensar que, junto a esta oración personal o privada, en la jornada de Jesús existía la oración común a todos los israelitas piadosos, prevista en 3 horas establecidas. 1. Al salir el sol. 2. Por la tarde durante el sacrificio en el templo. Y 3. Por la noche antes de dormir. También Jesús ha resucitado, ha recitado, también Jesús ha recitado la liturgia de las horas.
Por tanto, la oración fue una especie de telón de fondo ininterrumpido en la vida de Jesús, como un tejido continuo en el que todo se empapa, en el que todo se empapa. Sí, desde Jesús pasamos ahora a la iglesia. Notamos lo mismo. El Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre los apóstoles mientras ellos hacían constantemente oración en común. Lo único que podemos hacer en relación con el Espíritu Santo, el único poder que tenemos sobre él es invocarlo y rezar. No hay otros medios. Pero este medio débil de la oración y de la invocación es en realidad infalible. Cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes le pidan. Dios se ha comprometido a dar el Espíritu Santo a quien ora. No es suficiente la oración personal. Se necesita también la de toda la comunidad. He experimentado muchas veces que la palabra de Dios ama venir sobre el anunciador cuando está en oración con una comunidad. Una vez estaba buscando una palabra para proclamar durante la predicación que hago todos los años el Viernes Santo, nos dice Monseñor Cantalamessa, en la Basílica de San Pedro, en presencia del Papa. En un grupo de oración, un hermano leyó el fragmento de Filipenses 2. Al oír las palabras, toda rodilla se doble, una luz, como si alguien me hubiera dicho, esta es la palabra que debes proclamar. Así se reveló verdaderamente por los frutos, como la palabra de Dios, nos dice Monseñor Cantalamessa. Creo que no hay don más precioso para un anunciador o un pastor de las almas que tener a su alrededor a un grupo de personas con las que orar con sencillez, como hermanos, entre hermanos, sin distinciones de grado o de jerarquía. Tal y como estaban los apóstoles con las mujeres y los discípulos en el cenáculo, antes de salir por las calles de Jerusalén. Después, cuando están en el pueblo, los apóstoles retoman sus vestiduras de apóstoles y su autoridad. En Hechos 4
se ve cómo está la comunidad en oración, con la fuerza de los carismas que se manifiestan en ella, que vuelve el valor a los apóstoles, Pedro y Juan, amenazados por el Sanedrín e inseguros sobre qué hacer, de forma que vuelvan a anunciar la franqueza, con, de forma que vuelvan a anunciar con franqueza a Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Amén, José Luis. Gracias. ¿Quieres comentar algo de eso o lo dejamos para el final? Si gustas, lo dejamos para el final para... Perfecto. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Freddy. Freddy? ¿Estás en sintonía? Sí, buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, Buenas noches, hermano Freddy. José Luis. ¿Tienes Aquí ahí Buenas el estamos noches, ya. documento a la Freddy. vista? Sí, ¿Tienes tu tengo el documento documento a a la la vista? vista, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ahorita viene una parte muy importante que va acorde a lo que José Luis nos ha compartido de lo que Dios quiere que aprendamos. Y nos dice que estamos hablando sobre el valioso tema de la oración, porque sin oración, la oración es el medio para que podamos nosotros recibir la comunicación de Dios y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ya nos ha mencionado José Luis de que la importancia de la oración de Jesús, que es a la que tenemos que aspirar e imitar. La oración tiene que ser también no solamente personal, sino también comunitaria, ¿verdad? Y, eh, y nos ha manifestado cómo, pues, en la comunidad en oración, en Hechos de los Apóstoles, pues, ellos reciben la fuerza del Espíritu Santo y los carismas, le devuelve el valor a los apóstoles para que salgan a predicar y a los discípulos, y salen a predicar con la fuerza del Espíritu Santo. Ahí vamos, con esa parresía que es la franqueza y la fortaleza para poder predicar el Evangelio. Pero Monseñor Mesa nos quiere hacer ver algo, que este esfuerzo por una evangelización mundial está expuesto a dos peligros principales. Yo te agradecería que nos compartas esa parte del tema, ¿verdad? Hasta donde yo te indicaré, ¿verdad? Donde hasta que vamos a entrar al otro tema, que es cómo preparar. Hay dos formas de preparar una predicación. Ahí ya te avisaré Perfecto, para que hasta ahí llegues, ¿ok? Entonces, vas a claro que sí. continuar ahorita, que ya sabiendo nosotros que el Espíritu Santo, solo con Él es el mensaje y es el medio, Él es el que convierte, nosotros tenemos que ser la voz del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hay, en este esfuerzo que estamos teniendo de una evangelización mundial, Canta la Mesa nos menciona dos peligros, así que ilumínanos en ese esfuerzo de evangelización. Adelante. Muchas gracias, hermano Carlos, y muchas gracias a las personas que están ya conectadas. Súbele un poco de volumen a tu micrófono. Buenas noches, ¿me escuchas por ahí, Carlos? Sí, te escucho un poco lejos, pero Yo, dale. yo te escucho claro. Vamos a continuar, como decía nuestro hermano Carlos, el esfuerzo para una evangelización, pero es a nivel mundial. Esta está explicada y expuesto en este caso, a dos peligros principales. El primero, que es uno, que es la inercia, ¿verdad? Entonces, la pereza, el no hacer nada y dejar que los demás hagan todo. Prácticamente ese es un gran esfuerzo y a lo que estamos expuestos como peligros. Y el número dos es lanzarse a un activismo. O sea, debemos de tener ese cuidado porque el humano febril y es vacío ese activismo, con el resultado de perder poco a poco el contacto con la fuente de la palabra y de su eficacia. Esto también sería lanzarse al fracaso.
Cuanto más aumenta el volumen de la evangelización y de la actividad, más debe de aumentar el volumen de la oración. O sea que estamos en una sintonía bastante proporcionalmente directa. Entre más evangelización, más actividad, entonces tiene que haber un volumen de la oración mayor para poder pasar estos peligros que está exponiendo Cantalamessa. Entonces se objeta y dice así: esto es absurdo. El tiempo es el que es, de acuerdo, pero ¿quién ha multiplicado los panes? ¿No podrá acaso multiplicar también el tiempo? Por lo demás, es lo que Dios hace continuamente y lo que experimentamos cada día. Después de haber rezado, se hacen las mismas cosas en menos de la mitad de tiempo. También se dice: ¿cómo estar tranquilos rezando? ¿Cómo no correr cuando la casa se quema? Esto también es verdad, pero imaginad lo que le ocurriría a un equipo de bomberos que corriera a apagar un fuego y después, una vez en el sitio, se diera cuenta de que no tienen con ellos en los depósitos ni una sola gota de agua. ¿Pueden imaginar ustedes esa escena? Así somos nosotros cuando corremos a predicar sin orar, igualito. No es que falte la palabra de Dios, por el contrario, cuanto menos se reza, más se habla. Pero son palabras vacías que no traspasan el corazón de nadie. Podríamos decir que son palabras inútiles. Jesús dijo una frase que siempre ha hecho temblar a los cristianos: que toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta el día del juicio. Y es una cita, hermanos, que la pueden ubicar en el Evangelio de San Mateo 12:36. ¿Qué quiere decir palabra ociosa? Tal vez palabra inútil o una palabra mala o una palabra de calumnia. A este mensaje de la frase están los textos paralelos que permiten comprender que Jesús quiere hablar aquí de los falsos profetas que hablan en nombre propio. También lo cita en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, desde los versículos 15 al 20. Ustedes pueden revisar esa cita bíblica. El término griego que se traduce normalmente por inútil u ocioso significa literalmente ineficaz, estéril, que ni crea ni produce nada. Por tanto, palabra vacía y estéril. Lo contrario de la palabra de Dios, que se define con frecuencia en la Biblia como enérgica, eficaz y creadora. Esa es la palabra de Dios. Está fundamentada en una cita bíblica de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, o en Hebreos 4:12. La famosa palabra ociosa que estamos ahorita revisando, de la que los hombres deberán dar cuenta en el día del juicio, no es por tanto cualquier palabra ociosa, es la palabra inútil, vacía, pronunciada por quien debería pronunciar las enérgicas palabras de Dios. Entonces tenemos que estar en oración constante, hermanos. Es en resumen la palabra del falso profeta que no recibe la palabra de Dios y que sin embargo induce a los demás a creer que es palabra de Dios. El hombre deberá dar cuenta de cada palabra inútil sobre Dios. He aquí el sentido de la grave advertencia de Jesús: evitar las palabrerías profanas.
Decía San Pablo a sus discípulos en Timoteo 2, ¿cuántas conversaciones profanas las confundimos como palabra de Dios? Otra advertencia. En medio del torbellino de palabras inútiles y puramente humanas que salen de la iglesia, el mundo ya no percibe la enérgica palabra de Dios y encuentra un buen pretexto para quedarse tranquilo en su incredulidad y, por decirlo más gravemente, y en su pecado. Eso es gravísimo. Si escuchara la verdadera palabra de Dios, ya no sería tan fácil para el incrédulo escapar diciendo, como hace con frecuencia después de escuchar nuestras predicaciones: palabras, palabras y palabras. En cambio, la palabra de Dios que leemos en Jeremías es como el fuego, como el martillo que deshace la roca. Eso está en una cita bíblica en Jeremías 23-29. Entonces, la evangelización tiene la necesidad vital del auténtico espíritu profético. Solo una evangelización profética puede sacudir al mundo. En el Apocalipsis se lee la siguiente frase: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Eso pueden ustedes buscarlo y encontrarlo en la Biblia en Apocalipsis 19:10. ¿Cómo decir? El alma de la evangelización de Jesús equivale a evangelización, o sea que es una profecía. Ahora bien, es precisamente de la oración de donde se saca este espíritu profético. Entonces, aquí vamos a darle la oportunidad también a nuestro hermano Carlos, porque va en una secuencia, que hay dos formas de preparar una predicación. Aquí, como un preámbulo para hermano Carlos, hermanos, cuando vayamos a predicar hay que orar y hay que hacerse una escena contemplativa de que el Espíritu Santo nos está guiando, pero primero orar, así como el Evangelio de hoy, va, que Jesús se iba a los despoblados, dice, se apartaba y se ponía en contacto con la naturaleza y con el cielo estrellado porque era de madrugada. Entonces, imagínense que si Jesús, siendo Dios, a veces como dice el hermano Carlos, nosotros apenas podemos llegar a los tobillos. Tenemos bastante, pero bastantes ejemplos para poder hacer estas oraciones. Adelante, hermano Carlos, con las formas de preparar la predicación. Muchas gracias, Freddy. Tú has dicho algo importantísimo a través del estudio de Cantar la Mesa. La evangelización tiene necesidad vital de un auténtico espíritu profético. Y hermanos y hermanas, esta comunidad para eso es, para que nosotros aprendamos de una formación permanente de la recibida a través del magisterio y la tradición de la Iglesia Católica en el Espíritu Santo, para despertar y liberar un auténtico espíritu profético en cada uno de nosotros. Solo una evangelización profética así puede sacudir al mundo. No nuestras palabras vanas e inútiles, nos ha dicho Jesús. Ya nos dijiste que en el Apocalipsis se lee la siguiente frase: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y cuando hemos dicho en nuestra misión, vivo, mas ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Mi testimonio es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Tenemos que predicar con el espíritu de Cristo. Es como decir, nos dice Canta la Mesa, el alma de la evangelización. El testimonio de Jesús es el alma de la evangelización. Hoy hemos visto que el alma de la misión que nos ha pedido este año el Señor para que vayamos con ese espíritu profético es el Espíritu Santo. Y hoy nos dice el Señor que el Espíritu de Jesús es el espíritu del profeta que vive en cada uno de nosotros y debemos darle paso.
para poder verdaderamente cumplir la misión de evangelización con la profecía de que ya no soy yo quien vive, ya no soy yo quien va a ser el profeta, sino que es Jesús el que es el profeta en mí. Él es el que va a llevar el Ruá de Dios, que es el Espíritu Santo, y transformar las almas. Pero para que eso suceda, hermanos y hermanas, hoy el Señor nos está diciendo, como bien nos mencionó Freddy, la oración es de donde se saca ese espíritu profético. Entonces, aquí nos detenemos. Ese es un punto de discernimiento para los profetas de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, hermanos, tú y yo, que somos profetas por bautismo. Todos somos profetas por bautismo. Si no estamos profetizando, o si la profecía en el tiempo no da fruto de conversión a quienes les estamos profetizando, es porque nos hace falta orar con la oración de Cristo. Por eso comenzó este tema, Canta la Mesa, con la oración de Cristo. Se retiraba a orar, oraba en solitario, en la madrugada, nos mencionó Freddy, nos recordó. Ahí, con el cielo lleno de estrellas, viendo la inmensidad de la creación, ante su Dios Padre, entrando en un diálogo. Hoy lo mencionó el Papa León. Hay que dialogar, dice. Nuestra misión es de diálogo, porque si no, no recibimos el mensaje de Dios, el Ruá de Dios, el Espíritu Santo. No lo recibimos y no hablamos con Dios. Y hoy concluyó, como les recordé al principio, que el profeta que no ora no puede hablar de Dios. No puede. ¿De qué va a hablar? Es esa palabra inútil, Dios guarde. Dios guarde, es una profecía del Señor, que es una reprensión anticipada, es una vacuna para los profetas. Cuidado con la palabra inútil, salamera, exhortativa, motivacional en el mundo. Cuidado. Esa no da fruto, ya aprendimos, porque el medio y el mensaje es el Espíritu Santo. Solo que el Espíritu Santo la promueva va a dar fruto, si no es humana, es ideología, es vanidad de vanidades. Eso es lo que hoy el Señor espera de cada uno de nosotros, hermanos, que estemos conscientes para tomar una decisión informada, así se llama, decisiones informadas en la fe, no decisiones en donde yo no sé, en donde yo me imagino, en donde yo voy a idearme que Dios me habla y voy a decir en el nombre de Dios tonteras. No, no es así. Y para ayudarnos, Monseñor Catalamesa, fíjese bien que esta predicación la dio él ante el Papa y los cardenales obispos, o sea, es una enseñanza muy importante. Y a ellos, fíjese, les dio un punto de discernimiento, así como a nosotros. Así que ponga atención, hermano y hermana, porque todos vamos a predicar, todos somos profetas. Pero hay dos formas de preparar una predicación, dice Monseñor Cantalamesa. Escuchemos aquel que ha sido más de 45 años el profeta del Vaticano, ahora ya retirado, siendo obispo, viviendo entre monjas de convento. Por eso dice que esa enseñanza nos enseñó José Luis de que qué maravilloso es estar acompañado, todo profeta debe estar acompañado por una comunidad orante de iguales, dice, así como nuestra comunidad, ¿verdad, hermanos? Sí, yo sé, aunque no todos nos podamos conectar aquí en el Zoom, sabemos que su oración nos sostiene este apostolado, sostiene esta comunidad, sostiene la predicación, porque solos no podemos, hermanos, necesitamos de esa comunión para que cuando dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, Jesús esté presente y nos dé la fuerza de ese Espíritu Santo y saberlos apoyados, consolados, fortalecidos por las oraciones de cada uno. Habrán algunos que no digan yo estoy orando por ti, pero sabemos que lo están haciendo. Gracias, hermanos. Sigamos haciéndolo en el silencio, ahí donde no se nota, ahí esa oración ante el Santísimo o cuando comulgamos, hermanos, bendice nuestra comunidad y esta profecía que hoy estamos compartiendo de manera de enseñanza. Hay dos formas de predicar, nos dijo, de preparar una predicación, nos dijo Cantar a la Mesa. Dice, yo me puedo sentar a la mesa
y elegir yo mismo, dice, la palabra a anunciar. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, hoy voy a hablar acerca de que el Espíritu de Dios está sobre mí. Voy a hablar eso y ese va a ser el tema que voy a anunciar. Ese es el tema que le voy a decir a los hermanos aquí en la comunidad, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Y me voy a basar en los conocimientos que tengo, mis preferencias, mis gustos, mis experiencias, ¿verdad? Y después de que tenga ya preparado el discurso, ya puesto así por escrito, entonces me voy a poner de rodillas para pedirle a Dios que le dé la fuerza de Dios, del Espíritu Santo a mis palabras y que añada el Espíritu Santo a mi cultura, pues porque yo soy muy sabio. Yo tengo mucha sabiduría en el mundo, he estudiado teología, he estudiado filosofía, he estudiado libros y he escuchado predicaciones, por lo tanto, yo me siento que el Espíritu Santo ya me ha llenado a mí de conocimientos y le pido a Dios que ese Espíritu Santo pues acompañe mi decisión y mi plan de predicación, porque yo soy el que voy a predicar y yo elijo el tema que yo quiero. Que venga el Espíritu a ayudarme, le pido a Dios. Eso ya es una cosa buena, dice Monseñor Cantalamessa, pedirle a Dios, ¿verdad? Pero ese no es el camino profético. ¿Por qué no? Porque eres tú el que lo ha hecho. Eres tú el que ha elegido la palabra que va a anunciar. Eres tú el que ha preparado el tema. No es el Señor. Y ya vimos que tanto el medio como el mensaje es el Espíritu Santo. Sin Él. Entonces, esta es una conferencia. Así como les explicaba, te pongo conferencista, te pongo comunicador católico, me dijo al final la hermana, para ver cómo me presentaba ante la comunidad. Ni somos conferencistas, ni somos comunicadores católicos, ni somos ideólogos, ¿verdad? Ni somos teólogos, ni somos motivadores. Cuando predicamos, no. Tenemos que ser profetas. ¿Y cuál debe ser el espíritu? El espíritu humano de Carlos. No, el espíritu profético del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos aprendiendo, hermanos. Qué lindo y predicar y hablar de Dios desde nuestra humildad, desde nuestro reconocer los pecadores en conversión, de reconocer que ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, de morir a nosotros mismos y dejar que pase el Señor para decirlos que Él hable lo que Él quiere hablar y no lo que yo quiero decir. Porque yo no tengo esa perfección de pureza de intención que veremos en el próximo capítulo de la enseñanza próxima. Yo tengo sucia mi intención, movida a veces por mis intereses personales, por mi situación personal, por lo que estoy viviendo y no lo puedo yo resolver, o por mi suficiencia, porque yo todo lo he hecho bien y me ha salido bien todo y siento que yo tengo todo el poder. Esa es la primera parte que nos presenta Cantalamessa para que podamos discernir. Si tú estás hoy preparando tus predicaciones, tus enseñanzas, sin oración, eliges tú la palabra, el tema, eh, pones todos tus conocimientos y todo y al final le pides oración al Señor, nos dice Cantalamessa, eso está bien, pero eso no es ser profeta católico. No. Ahora, ¿qué es entonces Cantalamessa? ¿Cómo debo preparar una predicación como un buen católico para que verdaderamente sea el espíritu de profecía de Cristo el que yo comunique? Nos dice Cantalamessa. Es necesario hacer lo contrario de lo que les he dicho en este momento. Primero, hermano y hermana, ponga atención. Hermano Freddy, hermano José Luis, Gunter, Alfredito, Julito, todos los hermanos, Carlos, Rafael, Nora, Dinora, Beatriz, Carmencita, Clarisa, todos. Escuchemos, escuchemos. Dice, primero, póngase de rodillas y pregúntele a Dios
¿Qué palabra quiere decir Él? No yo, ni tú. De rodillas, amado Señor, ilumíname. Dime tú, ¿qué palabra quieres expresar a través de mí? Después dice, entonces ya nos sentamos a la mesa y esa palabra recibida, como este tema, hermano, que fue recibido en oración, entonces ya se va uno a la mesa y pone uno la propia cultura, los propios medios, así como estamos compartiendo testimonios hoy aquí, al servicio de Dios para darle cuerpo a esa palabra. Esto lo cambia todo, dice Cantar la Mesa. Ya no se trata de una palabra mía, ni tuya, sino de la palabra de Dios. Ya no es Dios el que debe hacer suya mi palabra. A la que van la gloria y qué orgullo y vanidad y soberbia la mía. Pedirle a Dios que ya tengo este plan, Señor, que se ejecute, ya tengo este tema que se infunde en el Espíritu Santo. Ya no es Dios el que debe hacer suya mi palabra, sino yo, quien hago mía la palabra de Dios. Qué enseñanza más maravillosa. Hermanos y hermanas, nosotros aquí lo practicamos en la comunidad de hombres católicos San José. Hay un verdadero discernimiento en oración para poder elegir los temas. Y es el Señor el que va provocando a través de la oración, a través de la oración personal, comunitaria, de las experiencias de los hermanos y hermanas, lo que comparten, lo que comentan, lo que podemos leer a través de sus palabras, de sus ojos, de sus expresiones, todo ese discernimiento que hace el Espíritu Santo. Dice esta comunidad, yo quiero que este año comience con este envío. El Espíritu Santo está sobre mí. Yo quiero que comience con ese envío. Y para eso la voy a preparar en los cimientos de lo que es ser un profeta católico. Le voy a enseñar que el tema, el medio y el mensaje es el Espíritu Santo. Sin una vida en el Espíritu Santo no hay profeta católico. Lo segundo que le voy a enseñar es que para poder dejar que el Espíritu actúe y que sea la palabra de Dios la que se profetice y no la mía, ni la de cada uno de nosotros, necesitan la oración. Y especialmente la oración contemplativa, en donde yo contemplo y descubro a ese Dios que me habla, lo adoro, lo alabo, lo bendigo, lo glorifico y lo escucho. Y Él, en su bondad, me hace partícipe del mensaje que quiere que comuniquemos. Así funciona nuestra comunidad, hermanos y hermanas. Por eso es de que tiene poder profético. Pero el poder profético no viene de nosotros, viene de la palabra de Dios. Se da cuenta, mire, cada uno de los que participamos aquí recibe el tema con anterioridad. ¿Para qué? Para que vaya en oración rumiándolo, para que cuando se presente aquí con ustedes, hermanos, y conmigo, aquí en la producción de la enseñanza, ya vengan cargados no de su mensaje, no de lo que se les ocurre, no de lo que salió en el momento, sino es el fruto de una oración contemplada durante más de una semana de ese tema. Cuando no se puede con la semana, porque cada persona tiene sus actividades de trabajo, así nos decía Santa la Mesa, ¿verdad? Las tentaciones, pero es que no hay tiempo, hombre, no hay tiempo, trabajo, familias, servicio en la iglesia, ¿verdad? Y no hay tiempo para estudiar. Hoy, hermano, nos dice a nosotros, cuidadito, cuidadito con no estudiar el tema, cuidadito, porque entonces están cayendo, van a compartir aquí no discernimientos en el espíritu, sino discernimientos en el mundo. Esos son inútiles, esos no convierten porque no están empapados del Espíritu Santo. Todos recibimos, aquí estamos todos recibiendo, hermano, todos estamos a los pies de Jesús, a todos nos cae nuestra medida, pero es el momento de discernir, es el momento de reflexionar y apropiarse de esta enseñanza. Y dice, yo no puedo tomar decisiones por mí mismo, lo tengo que hacer la voluntad de Dios como me enseñó Jesús. ¿Cómo la hago? Con la oración. Así que, hermanos, toda predicación va a reflejar la calidad y profundidad de la oración de quien está predicando. Es un gran compromiso para nosotros porque tenemos que estar llenos de Dios para hablar de Dios. Así nos lo dijo el Papa León hoy.
Nadie puede hablar de Dios si no ha hablado con Dios. Bendito sea. Esto lo cambia todo, nos dice Cantalamessa. Sí, nos cambia todos los esquemas que nosotros tenemos de creer que si yo soy bueno en el mundo para hablar, exhortar, ¿verdad? Y tengo facilidad de palabra y tengo conocimientos, yo ya la hice. No, no, no la has hecho. Ya deja tu ego ahí, abájate, muere a ti mismo, deja que Jesús sea el profeta, porque esa profecía sí convierte las almas por gracia de Dios. De hecho, nos dice Cantalamessa, Dios tiene en toda circunstancia, fíjate bien, una palabra suya que quiere que llegue a su pueblo. Esta palabra que tú estás escuchando, Él la ha elegido. Y hay personas que están escuchando esta enseñanza y son tocadas en este mismo momento por esta palabra de Dios. Tal vez es un pastor protestante. Sí, tal vez es un hermano que está profetizando con una escuela diferente y hoy el Señor le está dando el camino correcto de la voluntad de Dios para poder predicar su palabra. Es lo más probable, hermanos. Ya les he contado que yo he tenido encuentro ahí con amados hermanos protestantes en donde se quedan en la meditación, en el silencio, porque no pueden refutar y están siendo tocados en el Espíritu Santo, porque no es palabra de Carlos, es palabra de Dios, son discernimientos de Dios los que nos llegan hoy a través de Canta la Mesa. Canta la Mesa hoy nos lo está comunicando, pero yo lo recibo y lo acojo en mi ser y yo con mi voz le doy paso a Jesús desde mi ser. Desde ese ser que ya no es, sino que es Cristo el que vive en mí, pero a través mío, a través de mi voz, de mis experiencias, de toda mi inteligencia, que eso viene después. Primero la palabra de Dios y lo demás, dice, es lo que va a irse juntando para que aquel que escucha, tal vez el testimonio, el momento o la oración o el llanto o la conmoción interior, sea tocado por el Espíritu Santo. Esa palabra suya, dice Cantalamessa, que siempre elige para ti, es la que cambia todas las cosas. Hoy está transformando nuestras vidas, hermanos y hermanas. Hoy que tú te sientes que no eres capaz, que no puedes profetizar, que cómo hacer eso, que yo no me he preparado, hoy el Señor te está enseñando. Vos pídeme a mí lo que quiero yo que digas y yo te daré como lo digas y que digas en el Espíritu Santo. Eso sí, ayúdate y ayúdame, fórmate permanentemente con la doctrina verdadera de la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Ahí está, la certeza. Cuando iniciamos esta comunidad, ese fue nuestro fundamento. Nosotros no queremos una palabra inútil que comunicarles, hermanos. Es nuestra gran responsabilidad. Por eso lo hacemos también por escrito. Por eso les mencionamos las citas bíblicas. Por eso incluimos las bibliografías siempre en los PDFs para los que los reciben. Y si usted tenga la certeza de que lo que escucha está amparado por la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no corremos riesgos, nosotros no queremos correr el riesgo de una palabra inútil de cada uno de nosotros como pecadores para hablar con usted en el nombre de Dios. No podemos. Que sea Dios el que haga su obra, porque Él utiliza. Ahí donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado su gracia y a los pecadores convertidos los utiliza como profetas. Es seguro, nos termina Cantalamessa diciéndonos que Dios no falla al revelarnos a sus ministros, a sus profetas como tú y yo, esas palabras que quiere que escuche el otro. No, no falla Dios al darlas, siempre y cuando le preguntemos con humildad y con insistencia. Un hermano por cuya hijita estamos orando y vamos a seguir orando, según le ofrecí, en el nombre de Dios. Pone el comentario de su hija hoy en un chat de WhatsApp. Y ella dice, se lo voy a leer, se lo voy a leer. Es importante porque va acorde a lo que estamos ahorita conversando. Es la palabra, mire, la palabra que uno recibe
la solicitud que uno recibe, y a eso se refiere esto. Cuando alguien le está compartiendo a usted un problema personal, familiar, así como en este caso, la enfermedad de su hija, ¿qué hacer? Porque el ser profeta no quiere decir estar aquí solo como nosotros, aquí frente a una cámara y hablando en una red social, o en un micrófono de una radio, en la televisión, salir en el periódico, hermano. No, no. Recuérdese que el medio es el Espíritu Santo, es cuando entramos en contacto con el alma de otra persona, por cualquier medio, puede ser personal, por WhatsApp como este. Le leo esto para que usted se dé cuenta, hermano, cómo se aplica esta enseñanza, ese discernimiento que hoy nos está enseñando el Señor a través de Cantar la Mesa, para prepararnos para poder ser profetas. La predicación es hablar de Cristo y dejar que Cristo actúe en la otra persona, pasando por nosotros. Nos dice, estimados amigos y familia, vecinos y colegas, mire a toda la comunidad, que este padre angustiado por el dolor de ver a que su hija ha recaído en el cáncer, está pidiendo, hermano y hermana, así como tú y yo que hemos pedido por trabajo, por circunstancias difíciles, por el fallecimiento de un ser querido. Porque nos hemos encontrado en circunstancias en las cuales no tenemos el control. Tal vez porque hemos sido maltratados, heridos, estamos en un hospital y hemos recaído. Tal vez tú estás escuchando esta enseñanza ahí en el hospital, hermano. Nuestro abrazo es para ti. Escucha a este padre angustiado porque su hija ha recaído. Y déjate, como dice la enseñanza de hoy, de hecho Dios tiene en toda circunstancia una palabra suya que quiere que llegue a su pueblo. Es esta hoy, hermano, para ti y hermana. Hoy que tú que eres abuelito, que eres padre y también que eres hijo, date cuenta, nieto, date cuenta de lo que vive un padre, una madre, cuando su hijo, su hija enferma, la impotencia que se tiene a veces porque a pesar del tratamiento no se mira una recuperación completa. Date cuenta tú como hijo, valora a tus padres que te aman, que oran, que sufren por ti, que dan su vida por ti. Y tu padre también, reconócete como esa fuerza de Dios. Ya lo veremos en el discernimiento dado. Veamos entonces esta situación que es un ejemplo clásico ahorita. Hoy he recibido eso. Dice, estimados amigos, familia, vecinos, colegas y demás personas que nos mantienen en sus grupos de oración y en sus peticiones. Como nosotros, ver hermanos, nuestra oración de intercesión en la comunidad de hombres católicos San José, permanente. ¿No lo has hecho? No, hazla hoy, hermano. Hazla hoy. Esa es la palabra de Dios que quiere que llegue a su pueblo. Este padre confía en que estás orando por él y por su hija. Mañana les envío la nueva oración de intercesión de este mes. Ya sabemos cuál es la obligación. Dice su hijita, porque él nos transcribe lo que la hija dice. Escuchemos a esta jovencita, que es nuestra hija espiritual, hermanos. A mí me duele el corazón. A ti también te va a doler, hermano y hermana. Eso es lo que quiere el Señor, que tomes conciencia del valor de una profecía, de una predicación en el Espíritu Santo, lo que puede consolar, confortar, animar, porque no es solamente decir, ay, pobrecita, ay, pobrecito. No, está bien condolerse y conmoverse, pero en este momento, hermanos, el Espíritu de Dios está sobre ti, sobre mí, y me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado a alimentar a los pobres, a los que necesitan de Dios. Dice la jovencita, esperaba que la remisión durara más tiempo. Hace un mes que salí del hospital, pero lastimosamente no fue así. Mis valores de plaquetas, neutrófilos, etcétera, decidieron hacer fiesta. Y pues volvemos a tener leucemia en sangre y en médula. Y pone una carita llorando.
Estoy ingresada en el hospital desde hoy por un mes. Otro mes. Pasé todo el fin de semana pensando, ¿qué pasó? Y pues no hay respuestas. La leucemia es así. No queda más que seguir creyendo en que falta menos. Pero les soy honesta, me duelen mucho estos retrocesos. Aún mi ánimo está caído, pero ya casi nos pondremos mejor. Los quiero y un corazoncito. La respuesta, estimado hermano, aquí estoy y estamos acompañándolos en la lucha y en la prueba que están viviendo. Incrementaremos nuestra oración por tu hijita, por su vida, salud y fortaleza interior. Y también por ti, hermano, por tu esposa y por toda tu familia. Me duele mucho mi corazón por esta circunstancia, por su dolor y el tuyo. Mas, hermano, la fe y esperanza en la perfecta voluntad de Dios y en su infinita misericordia. Esa misericordia que tiene Él por ella y por ti, nos consuela y conforta. Pues ya que ninguno de nosotros puede remediar esta situación, Él sí puede. Le pido humildemente a Jesús te conceda a ti la fortaleza en fe y esperanza, para que puedas fortalecer y animar en la fe y en la esperanza a tu hijita, y que por medio de tus palabras, abrazos, besitos, miradas, ella reciba y sea colmada del amor de Dios en el Espíritu Santo. Recibe, hermano, la fortaleza de Dios y compártesela. Y tú que nos escuchas, hermano y hermana, si estás en la misma circunstancia o eres tú el enfermo, recibe la fortaleza de Dios y compártasela a tu familiar, a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos. Esa es tu misión. Tú eres su soporte y seguridad. Ya Dios está a cargo. Él hará que tu hijita viva, sane y cumpla la misión de misericordia a la que ha sido destinada. Y tú también, hermano y hermana, que estás hoy enfermo. Di conmigo, yo creo, confío y espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Ya no tengo miedo por la vida de mi hija, porque el Señor Jesús está con ella y conmigo. Y ella y yo estaremos en Él. Vivimos en Él, sanamos en Él y en Él recibimos el milagro de la vida y la salud. Amén. Ánimo, hermano, no están solos. Incrementamos nuestra oración y aquí estamos para ustedes. Gracias por compartirnos el sentimiento de tu hijita. Todo saldrá bien en nuestro Señor Jesucristo, que me conforta y nos conforta. Amén. Al principio dice canta la mesa, cuando estamos preparándonos para predicar, para hacer esa palabra de fortaleza, de ánimo. A veces sucede un movimiento casi imperceptible del corazón, dice.
Tenemos que estar atentos solo en la oración contemplativa, ¿verdad, hermano y hermana? Sí, en la presencia de Jesús sacramentado, por ejemplo. En el momento después de comulgar y estar sentado recogido, siendo tomado por Jesús. Una pequeña luz que se enciende en la mente, dice. Una palabra de la Biblia que comienza a llamar la atención y que ilumina una situación. Por tanto, una pequeña semilla. Pero a continuación, dice, te das cuenta de que dentro estaba todo. En esa semilla, en esa palabra de la Biblia que escuchaste, en esa pequeña luz que enciende en la mente. Aquí tú puedes ver en mi respuesta que me recordé de darme el consuelo para consolar con el consuelo que de ti recibo. La frase de Jesucristo que nos dio un hermano en oración y en discernimiento, ¿verdad? En Cristo todo, Él me fortalece. Él me conforta, Él me consuela. Aquí está expresado, porque lo escuchamos, lo recibimos, lo estudiamos, lo acogimos. No fue idea nuestra, no fueron palabras nuestras. Yo no sabía de este mensaje hasta recibirlo, pero el Señor me dio la fuerza. Cuando oré, le dije, Señor, ¿qué le digo a este padre? Ya me había pasado en una ocasión, ya se las compartí a ustedes en un testimonio. Me volvió a suceder, pero ahora estaba más preparado. Es un buen signo para mí de la obra que Dios está haciendo en mi corazón. Y es esto lo que nos enseña a cantar la mesa. Hay que estar muy atento en discernimiento a esos movimientos casi imperceptibles del corazón. Tal vez, hermano y hermana, yo sé que tú lo has vivido, te lo voy a decir, porque a veces la profecía no es solamente por expresión de palabra, sino que un abrazo, hermano, una sonrisa, una mirada, todo eso conlleva el Espíritu Santo. Y entonces hay veces que estás ante una persona y la ves y sus ojos llorosos y te llama y le das un abrazo, pero un abrazo odioso como el de Jesús y la abrazas. No le dices nada porque el Señor le está diciendo ya todo en su corazón. Eso es lo que estamos estudiando, hermanos. Eso. No es nada eh, intelectual, teórico. No, no. Es la experiencia del Espíritu Santo, del amor de Dios en nosotros. Eso es el profeta, hermanos. Dejar que el amor de Dios fluya en nosotros. Un movimiento imperceptible del corazón, una cita bíblica, en donde dice, ahí se esconde hay un trueno que podría arrancar los cedros del Líbano, nos dice Cantalamesa, porque en esa palabra está la fuerza del Espíritu Santo. Como esta profecía, está la fuerza del Espíritu Santo que anima a un padre y anima a la hija, anima a la esposa, anima a la familia y hoy nos anima a nosotros a perseverar en la oración de intercesión porque somos un ejército de la misericordia de Dios, hermanos y hermanos. No podemos fallarle al Señor. Que doblar rodillas inmediatamente por todos aquellos que nos han enviado la solicitud de oración. Nos hemos comprometido con el Señor a orar por ellos. Después de ese discernimiento, de esa moción del Espíritu Santo, hermano, entonces te sientas en la mesa, dice canta la mesa, abres tus libros, utilizas apuntes, recoges recuerdos, consultas al magisterio de la iglesia, pero ya todo es distinto, dice. Ya no es la palabra de Dios al servicio de mi cultura, sino que es la cultura al servicio de la palabra de Dios. Es ella la que domina y la que está por encima de todo. Dado que esa palabra ha sido dada, ahí vamos a terminar hoy con la enseñanza, más que con una participación de nuestros hermanos en cuanto a este camino recorrido en discernimiento de esta enseñanza. Así que, hermanos, les voy a invitar a que por unos breves momentos, dado la hora, tenemos tiempo para que cada uno de ustedes exprese lo que le ha dejado hoy esa reflexión durante esa semana que la reflexionó o ayer que la recibió, empezó la reflexión. Vamos, Freddy, ¿qué ha movido esa palabra en tu corazón hoy? Muchas gracias, Carlos. Eh,
Este es el carisma de nuestra comunidad de hombres católicos San José, que aparentemente como que nos quedáramos entretenidos en, en una cita o en un párrafo de la enseñanza, pero al igual que tú, que te movió tus sentimientos, el Espíritu Santo se manifestó en ti, al igual yo aquí lo estaba percibiendo y se transmite porque el Espíritu llama y los espíritus se unen como gotas de agua. Y esa fortaleza que le has enviado a ese padre, porque es que no es lo mismo. Yo recuerdo las palabras de mi papá que decía, mira hijo, no es lo mismo tener una enfermedad a sentirla, que te la cuenten a sentirla. Y eso es lo que has hecho en el caso tuyo, pues una empatía tan humana que llega al corazón, pues, y que hace decir que aunque no tengamos los nombres de las personas, pero al nomás decirle uno a Dios, ¿verdad? Tú sabes, Señor, de que esta niña con leucemia, tú sabes de quién te estoy hablando, porque como Él es Dios, entonces no hay necesidad de nominarla, sino que Él ya sabe la intercesión que estamos haciendo. Entonces, al igual que tu hermano Carlos, hoy pues, eh, además del complemento del magisterio de la escuela, hoy pues la prédica se ha vuelto bastante humana, bastante intercesora y, y es algo muy especial que hoy nos deja las enseñanzas. Cómo orar por esas personas que lo necesitan, que lo piden a gritos, pero que muchas veces nosotros no lo percibimos porque no lo estamos viviendo, pero cuando ya lo encarnamos como lo has hecho, entonces uno dice, en verdad, tengo mucho por qué orar, tengo bastantes personas por qué orar. Entonces, tenemos cada uno de nosotros, además de lo que Carlos nos manda en el chat, también cada uno carga por su lado, pues, otro listado a nivel de la comunidad donde uno vive, porque como estamos en este proceso, le piden oración a uno. Mire que fíjese que tengo un enfermo, mire que... Entonces también uno, como yo digo a los compañeros acá en la iglesia, aquí en la comunidad donde vivo, también tengo mi combo de enfermos y les voy dando prioridad conforme a la gravedad de los casos. Entonces, hoy el Señor nos vuelve a abrir la mente a través del corazón y el testimonio que Carlos nos ha dejado a seguir orando por los demás, porque no es tanto lo que uno le da a esa persona, sino todo lo que uno recibe, porque cuando uno ora por las demás personas, uno no sabe las grandes bendiciones que el Señor derrama sobre uno. Entonces, esa es la gran enseñanza, porque todo está enfocado al tema, a la oración. Pero qué bonito enfoque que el Espíritu Santo te fue dando, mi hermano Carlos, ¿verdad? Y como lo decís tú, no eres tú, sino que al contrario, la oración primero que hiciste en decir, ¿qué tema vamos a dar? Inspírame, Señor, que no sea yo, sino que eres tú hablando a través de mí, de mis hermanos, y que contagie. Esa forma profética de llevar el mensaje, la palabra de Dios a mis hermanos. Así que yo también, al igual que tú, que me quedo así tocado, ¿verdad? Muchas gracias. Gloria a Dios, Freddy, sí. Fíjate que hay otros hermanos de nuestra comunidad que han estado, hay un hermano que ha estado regresando constantemente al hospital. Hay otro que su hija, que oramos por ella el año pasado, volvió a recaer y tuvieron que hacer una operación. Y que no nos han compartido. Fíjate, yo hice una solicitud ahí en el chat, dije, por favor envíen la solicitud de oración que quieren que incluyamos. No respondieron. Ah, eh, no importa, no debe ser, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque así como nos está enseñando hoy el Señor a través de Cantar la Mesa, ¿verdad? Dios ya sabe la palabra y por el medio que va a llegar esa palabra a esas personas. A ese hermano que su hija se enfermó y que ya salió
el hospital de nuevo y todo, que es otro hermano. Hoy cuando escuche esta enseñanza va a recibir esto y es para ti, hermano. ¿Sí? Para ti, tu esposa y tu hija. Aunque no hayas dicho en la comunidad que necesitabas oración, hoy el Señor se anticipa y te responde. Y esa oración que hemos hecho hoy es para que te animes porque Él ya está a cargo. Al igual que está a cargo de esta otra hermanita que hoy nos ha servido de ejemplo. Y tú sabes que quienes nos han servido aquí de ejemplo siempre son bendecidas enormemente, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que José Luis no va a expresar palabra. ¿O sí? Ok. Si me das unos Claro, minutos. claro, claro, José Luis, adelante. Gracias, hermano Carlitos. Gracias, hermano Freddy. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta bellísima tarde-noche, donde nos compartes tu palabra. Yo me quedo con unas palabras de Monseñor Reiniero Cantalamessa, que fue la enseñanza pasada que me llegaron al corazón, de los dos medios que él decía para poder estar en comunicación con Dios o con el Espíritu Santo, porque pues eso forma parte de esta nueva misión que tenemos, que el Espíritu Santo está sobre nosotros, entonces nos protege, pero debemos de hablar con Él, de comunicarnos con Él. ¿Y cómo nos comunicamos con Él? Por medio de la oración, pero con una intención, los dos medios que menciona Monseñor Reiniero Cantalamessa es oración e intención, una intención, perdón, una rectitud de intención, perdón, me, me llegó al corazón porque, pues sí, no se puede hablar con Dios sin que haya una intención, pero que sea recta, conforme a la voluntad de Dios, o lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Y parte de lo que hoy fue mi intervención, me impactó lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22, que mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él, de la misma forma que, no lo, que nos lo dejó cuando ascendió nuestro Señor Jesucristo al cielo con Dios Padre, pero antes de retirarse o ascender, perdón, porque nunca se ha retirado, dice y les dice a sus apóstoles, pero también me lo dijo a mí o nos los ha dicho a todos cuando pues yo escuché alguna vez esa parte en la palabra de Dios. Yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo o hasta el fin de los días. Nunca, nunca nos ha dejado solos ni nos va a dejar. Y por eso me encanta la parte del Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. Nada me falta, porque es mi pastor. Y si tiene 100 ovejas y una se pierde, deja las 99, pero no las deja. Y va a buscar a la que se perdió y regresa con ella. Nada me falta y nada nos va a faltar nunca. Al hermano, padre de la hermanita,
que está convaleciente. Le envío esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sabía que el hermanito Carlitos nos iba a transmitir este mensaje. Yo he estado tratando humildemente de estar en comunicación con Dios. Todos tenemos nuestras enfermedades, posiblemente, o alguna situación o circunstancia que nos agobie. Y no solo por eso hay que estar en comunicación con Dios, porque estar en comunicación con Dios es tan bonito, porque Él siempre responde, pero también hay que aprender esa parte de la paciencia, porque es a su tiempo y se hace solo su voluntad. Yo salí hoy a hacer un mandado. Lo cuento porque Dios me dijo algo y yo sentí algo. Y, y después de eso regresé a mi casa y me puse a orar antes de que empezara esta enseñanza. Yo iba a pie y pasó un vehículo a la par mía, de una marca que, pues tal vez no importa la marca, no tengo por qué decirle, es un vehículo, es un medio de transporte, cualquiera lo puede tener ahora si trabajo. Y en ese vehículo me llamó la atención que iba escrito en las ventanas de los lados y en la ventana de atrás, última quimio, última quimioterapia. Gracias a Dios, decía. Y yo dije, que alegre, ojalá que esté bien. Y para terminar, gracias por permitirme, hermano Carlitos. Quisiera terminar con Lucas, o del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 15 al 16. Mucha gente acudía para oírlo, para que los curase de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar. Mi abuelito, que en paz descanse, yo le contaba al hermano Carlitos en una ocasión, me dijo una vez que si yo quería pedirle algo a Dios, se lo podía pedir, porque él como un padre bueno, amoroso y misericordioso, me lo iba a dar, pero a su tiempo. Pero me dijo que antes de pedirle cualquier cosa, hablara con él, que orara y que primero le diera gracias por lo que ya me había dado, por lo que ya tenía. Pero gracias sinceras y después de eso hacer mi humilde petición. Y así lo he hecho. Y lo más bonito a veces es poder retirarse a un espacio donde uno puede hablar con Dios, como yo les estoy hablando tal vez.
y entregarle todo lo que uno es. Yo sé que cuesta a veces, o a mí tal vez me cuesta confiar, pero aún así Dios me ha respondido y nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. Y como dice el Salmo 23, Él es mi buen pastor y nada me falta. Y en el Salmo 91, Él es mi refugio y mi fortaleza, es mi Dios, en el que yo creo y confío plenamente. Gracias, hermano Carlitos. Bendiciones para todos y muy feliz noche. Amén. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, el Hijo, el Amén. Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, uno y trino, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, recibamos las gracias que hoy te hemos solicitado, la sanación de nuestros enfermos, la sanación de nuestras almas, el apartarnos del pecado, el acercarnos y el deseo de acercarnos al sacramento de la reconciliación, el abrazo y el consuelo que de ti recibimos para consolar a los que necesitan consuelo. Consuela a este padre, a este hijo y a todos nuestros hermanos y hermanas que han pasado tribulación, que la están pasando o la pasarán. Abrázalos en tu amor. Haz que sintamos con rectitud. Sí, Señor, que sintamos con rectitud tu presencia entre nosotros y nos gocemos siempre en tu consuelo, nuestro espíritu consolador. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, Por por siempre Por sea siempre siempre alabado. sea alabado. sea alabado.